Hay dolores que no hacen ruido, no se escuchan desde fuera, ni siempre cambian el rostro, tampoco detienen la rutina, evitan que los demás se alarmen. La vida sigue, los días pasan, las conversaciones continúan, la persona responde, camina, sonríe si hace falta, cumple con su deber, pero por dentro algo lleva mucho tiempo sangrando en silencio. Hay heridas que no se explican fácil, marcas que no caben en una frase corta, dolores que no se arreglan con dormir un poco, ni con distraerse, menos con decirse a uno mismo que todo estará bien, porque existen penas que no solo tocan el cuerpo, también entran en la mente, en la esperanza, en la forma de mirar el futuro, en la manera de esperar, en la esencia de creer. Así vivía aquella mujer, no con un malestar de un día, sin una mala semana, lejos de una temporada difícil que pronto pasaría. Llevaba 12 años. Ese tiempo es excesivo para cualquier batalla. Es una eternidad para levantarse con la misma carga. Demasiado esfuerzo para intentar mejorar. Mucha espera buscando algo distinto y despertar otra vez en el mismo lugar. La escritura cuenta su historia con pocas palabras, pero dentro de ese relato hay una vida entera. Dice que había sufrido mucho, relata que había buscado ayuda, menciona que había gastado lo que tenía, narra que había ido detrás de soluciones y concluye que no había mejorado, al contrario, estaba peor. Esa frase pesa, porque no habla solo de una enfermedad, trata de una esperanza golpeada repetidamente. Eso agota de una manera profunda, porque no solo duele el problema, lastima todo lo que la situación se lleva mientras permanece. Arrebata la paz, consume la energía, quita la libertad de vivir sin estar siempre pendiente de la herida. Extingue la ilusión sencilla de mirar hacia adelante, borra la confianza con la que antes esperabas que mañana fuera distinto. Hay un cansancio que nace del dolor, pero existe otro agotamiento más hondo, la fatiga de haber intentado demasiado, el peso de buscar una salida y no encontrarla, el tedio de volver a explicar lo mismo, el desgaste de ilusionarse con una solución y terminar otra vez decepcionado, la pena de levantar la esperanza y verla caer de nuevo. Quizá tú entiendes algo de eso. Tal vez no llevas la misma enfermedad de aquella mujer, pero sí mantienes una lucha larga, una ansiedad que vuelve, una culpa que pesa, un cansancio que nadie nota, una tristeza que no siempre se ve, una espera que te ha cambiado por dentro, una oración que parece haber quedado suspendida en el silencio, una marca que no sangra por fuera, pero sigue doliendo por dentro. Si esta palabra está tocando algo que llevas tiempo callando, no la escuches como algo lejano. Escríbelo en los comentarios con una frase sencilla. Jesús, tú ves lo que nadie ve, lejos de una fórmula, sin ser una costumbre, sino como una pequeña respuesta de verdad, porque a veces el alma necesita dejar de esconderse incluso con una frase breve. Y lo más duro es que uno aprende a vivir así. Se habitúa a seguir funcionando con el alma cansada. Logra contestar bien. Intenta no explicar demasiado. Prefiere no esperar mucho para no romperse otra vez. Busca parecer estable. Procura mostrarse fuerte. Consigue sonreír sin descansar. Y llega un punto en que ya no sabe si está viviendo o solamente sobreviviendo con cierta dignidad. Pero esta historia no empieza solamente con una mujer herida. Comienza con el maestro pasando cerca, y eso lo cambia todo. Porque el centro de este pasaje no es solo una necesidad larga. Lo primordial es Cristo entrando en el camino de una vida agotada. Es el Hijo de Dios caminando entre la multitud, sin estar lejos del dolor humano, evitando mirar el sufrimiento como algo ajeno. Eso ya es una buena noticia.
El Salvador no vive lejos de la miseria del hombre. No observa la herida desde una distancia fría. Tampoco mira al cansado como una molestia, ni trata la necesidad como una interrupción. En los evangelios, Jesús aparece cerca del enfermo, al lado del rechazado, junto al pecador, con el que llora, próximo al que ya no puede sostenerse solo. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Esa frase parece pequeña, pero dentro de ella se encendió una posibilidad nueva. Durante 12 años había oído otros nombres, diferentes remedios, diversos intentos, varias promesas humanas, pero ahora oye al indicado, Cristo. Y cuando ese nombre entra en una historia cansada, llega también una esperanza que no depende de lo que los hombres pudieron hacer. Ella oyó hablar del Mesías que no retrocede ante el sufrimiento, de aquel que toca al leproso, del Salvador que escucha al ciego, del Señor que se acerca al pecador, de Cristo que se detiene por el quebrado, del Maestro que no desprecia al que llega temblando, del que ve a los que otros ya aprendieron a ignorar, y algo dentro de ella, aunque estuviera agotado, volvió a moverse. Tal vez no fue una fuerza grande, quizá no fue una seguridad perfecta, acaso no fue una fe ordenada, puede que no fuera limpia, no fue una fe tranquila, fue solo una llama pequeña, pero a veces un destello breve. Si mira hacia el Señor, ya no es poca cosa, porque la fe no siempre empieza como una victoria visible. En ocasiones, inicia como un alma cansada que decide no quedarse lejos de Jesús. La esperanza del Evangelio no nace de una técnica, surge de una persona. No brota de repetir frases, nace de Cristo. No proviene de controlar mejor la vida, viene de volver al Señor. No depende de tener una fe impecable, resulta de mirar a Jesús aún con el alma agotada. Por eso, cuando esta mujer oye hablar de Él, algo cambia en la dirección de su corazón. Quizá eso es exactamente lo que necesitas hoy. No una explicación perfecta, sin un futuro completamente resuelto, ni una respuesta para cada pregunta, sino volver a escuchar quién es Jesús, atenderlo por encima del miedo, oírlo sobre el cansancio, escucharlo sobre los años perdidos, saber que no desprecia al que llega roto, entender que no exige que vengas impecable, ver que no se aleja cuando tu historia trae demasiado desgaste. Entonces esta mujer toma una decisión, un paso pequeño por fuera, pero inmenso por dentro. Dice en su corazón que si tan solo toca el manto de Jesús, será sana. No habla como alguien cómodo, lo hace como alguien llevado al límite. No se expresa desde la fuerza, clama desde la necesidad, sin un discurso perfecto. Trae una fe cansada, temblando, pero verdadera, y eso es precioso. Porque el Maestro no aparece aquí recibiendo a una persona fuerte. Se muestra dejando que una persona agotada se acerque. No llega una mujer victoriosa. Viene alguien con 12 años de peso encima. No se presenta alguien con todo resuelto. Acude alguien que ya no tiene mucho que ofrecer, solo su necesidad, su fatiga y su mirada puesta en Cristo. Jesús no levanta una barrera. No le dice que espere a estar mejor. Prescinde de pedirle que primero ordene su caos. No le exige una fe brillante. Evita apartarla por venir herida, sin convertir su necesidad en vergüenza. Deja que se acerque. Y ahí se revela una parte del corazón del Señor que muchos necesitan volver a creer. Cristo no cierra la puerta al que viene agotado. El Señor no exige que tu necesidad sea bonita para recibirte. No te pide que escondas el temblor. Tampoco se avergüenza de la fe pequeña. No se incomoda porque llegues sin fuerzas. Evita decirte que vuelvas cuando puedas presentarte mejor. Le basta que vengas de verdad, que dejes de esconderte, que ya no quieras seguir buscando vida donde no está. Pero había una multitud. Y eso también importa, porque entre la mujer y el Señor había presión, existía ruido,
Había cuerpos, se sentían empujones, se notaba la dificultad. Había gente alrededor, no era fácil llegar a él. Y muchas veces entre el alma y Cristo también se interpone una multitud. No siempre de personas, sino una barrera interior. Está la vergüenza. Surge el miedo a volver a esperar. Aparece el cansancio acumulado. Pesa la memoria de todo lo que no funcionó. Se oye la voz que dice que no vale la pena intentarlo otra vez. Llega la sensación de que ya es tarde. Domina el pensamiento de que otros merecen más la atención de Jesús. Todo eso aprieta, todo eso empuja, todo eso intenta dejarte lejos. Pero ella sigue avanzando, no porque esté fuerte, sino porque ya no puede seguir lejos del Maestro. Esa diferencia es enorme. A veces la fe no se ve como seguridad. Por momentos se ve como alguien cansado que aún así se mueve hacia Cristo. En ocasiones no tiene palabras grandes, solo una mano extendida. A veces no canta fuerte, solo dice por dentro, si tan solo llego a Él. Quizá tú también has tocado muchas cosas buscando alivio. Has recurrido al control, has buscado la distracción, has probado el ruido, has tanteado la aprobación, has intentado la actividad constante, has tenido incluso una religiosidad sin encuentro real. Y después de buscar tanto lo que nos sana, el alma sigue sangrando. Esta mujer nos enseña a cambiar de dirección. Si conoces a alguien que está viviendo así, una persona que sonríe por fuera, pero por dentro está agotada, no esperes al final para pensar en ese alguien. Guárdale este mensaje, compártelo cuando puedas, porque tal vez lo que esa alma necesita hoy no es otra explicación, sino volver a oír que Jesús todavía se detiene por quien sufre en silencio. Llega un momento en que ya no puedes seguir buscando vida donde Cristo no está. El alma entiende que no requiere otro sustituto, ni otra anestesia, menos una explicación superficial. Necesita a Jesús. Urge llevar la herida al lugar correcto. Requiere dejar de administrar sola lo que solo el Señor puede tocar con poder y con ternura. Y entonces ocurre. 12 años resumidos en un solo movimiento. Aquel tiempo de cansancio reunido en una sola decisión. Décadas de lágrimas, de intentos, de silencios, de noches largas, de preguntas sin respuesta. Todo converge en una mano extendida entre la multitud. Una fe pequeña, temblando, pero verdadera. Ella toca el manto de Jesús. En ese instante, la historia cambia. Lo que llevaba 12 años gobernando su cuerpo pierde autoridad. Aquello que había consumido fuerzas, dinero, paz, esperanza, encuentra un límite. Lo que parecía infinito se detiene delante de Cristo. Y ese límite tiene un nombre: Jesús. Porque nada que haya dominado tu vida durante años es más grande que el Señor cuando Él decide intervenir. Eso es poderoso. Porque el cambio no nace de la fuerza de ella, brota de la plenitud de Él. La esperanza del Evangelio nunca está en que tú te vuelvas suficiente, reside en que Cristo ya lo es. Ella no se sana por llegar como una heroína. Encuentra salud porque toca al Señor correcto, y esa diferencia es todo para el corazón cansado. Hay personas que ya no tienen una versión fuerte de sí mismas que ofrecer. Carecen de discursos, no tienen seguridad, les falta una fe que parezca grande desde fuera. No saben cómo ordenar lo que sienten, pero todavía pueden venir a Jesús. Y eso basta para que la gracia empiece a moverse, porque el poder no estaba en la perfección de aquella mujer, estaba en Cristo. Pero la historia no termina con el milagro físico. Y esto es muy importante, porque Jesús no sigue caminando como si nada hubiera ocurrido. El Señor se detiene. Él no quería solo soltar poder, buscaba encontrarse con la persona. Evitaba únicamente resolver una necesidad. Quería sacar de la sombra a una mujer que llevaba años viviendo escondida dentro de su dolor. Jesús se detiene en medio de la multitud.
Eso ya predica por sí solo. El mundo no se para por quien sufre en silencio. El resto sigue caminando, sigue corriendo, sigue ocupado, sigue apretando. Pero Cristo sí se detiene. El Salvador no deja que una necesidad verdadera se pierda entre el ruido. No confunde una vida herida con un roce más entre muchos otros. Y entonces pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos no lo entienden, observan la multitud, ven gente empujando, perciben movimiento por todas partes. Para ellos la pregunta parece extraña, pero Jesús no está buscando información. Está revelando una diferencia espiritual enorme. Muchos pueden estar cerca, pero pocos se acercan de verdad. Bastantes pueden rozar lo sagrado, pero pocos tocan a Cristo desde la necesidad rendida. Muchos caminan alrededor del Señor, pero no todos lo alcanzan con la verdad del alma. Eso sigue pasando hoy. Puedes estar cerca de palabras bíblicas, de canciones, de costumbres religiosas, de un ambiente cristiano, y aún así no haber llevado de verdad tu herida a Jesús. No porque el Maestro esté lejos, sino porque el corazón sigue protegido, continúa escondido, persiste intentando manejarlo todo, sigue queriendo alivio, pero sin rendición, busca paz, pero sin traer la verdad completa. Esta mujer no vino a administrar su herida cerca de Jesús, vino a entregársela, y por eso el Señor distingue su toque. Hay una verdad preciosa aquí. Cristo no se conforma con darte algo si eso significa que sigues escondido. Ya había salido poder, ya había ocurrido la sanidad, pero Él anhelaba más, deseaba encuentro, quería relación, pretendía que aquella mujer no se fuera con un milagro anónimo, quería mirarla, oírla, buscaba poner su historia bajo una palabra de amor. Entonces ella tiembla, se acerca, se postra y cuenta toda la verdad, la realidad completa, no una parte bonita, sin una versión sencilla, evitando una explicación decorada, toda la verdad, lo que dolía, lo que había perdido, lo que había intentado, lo que había callado, lo que nadie terminaba de entender. Y cuando esa verdad sale delante de Jesús, la restauración se vuelve más profunda. Eso también es para ti. Puedes traerle a Cristo la verdad completa, sin la versión maquillada, evitando la parte aceptable, no solo lo que sabes explicar bien. Puedes traerle lo que has callado demasiado tiempo, aquello que te pesa, lo que te avergüenza, lo que no sabes ordenar. No lo asustará, no lo alejará, no lo hará retroceder. Y entonces Jesús le dice una palabra, un término que debió romper años de soledad. Hija, solo esa palabra ya muestra el corazón del Señor. El milagro ya había ocurrido, pero el Maestro todavía quería darle algo más hondo que la sanidad. Buscaba devolverle pertenencia, deseaba darle dignidad, quería arrancarla de años de aislamiento con una sola palabra. Hija, Jesús no la nombra desde su herida, sin definirla por su enfermedad. Evita llamarla desde su vergüenza. No la reduce a lo que padeció. La llama desde la relación, desde la ternura, desde la cercanía, como si le dijera, tu dolor no será tu nombre final. Tu cansancio no será tu identidad definitiva. Lo que te rompió durante años no tendrá la última palabra sobre quién eres delante de mí. Si esta palabra está entrando en tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús me ve de verdad. Hazlo si lo sientes, sin buscar quedar bien, evitando aparentar fe, sino como una forma sencilla de responder a la voz de Cristo. Porque cuando el Señor vuelve a nombrar una vida, la herida empieza a perder el derecho de definirla. Hay mucha gente que necesita escuchar eso, porque ha vivido demasiado tiempo definida por lo que duele, debido a la ansiedad, a causa de la pérdida, por el agotamiento, por una caída, por una enfermedad, por un fracaso. Pero Jesús habla por encima de la herida, y cuando Él habla,
La identidad vuelve a respirar. Después, Jesús añade, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mira la amplitud de esa palabra. No solo hay sanidad, existe paz. No solo termina una enfermedad, acaba un ciclo de vergüenza, de cansancio, de silencio, de soledad. El Señor no hizo una reparación superficial. Jesús la devolvió a la vida. Ve en paz. Después de tanto tiempo herida, el alma se habitúa a vivir en tensión. Empieza a esperar otro golpe. Aprende a respirar desde el miedo. Se mueve como si algo malo siempre estuviera cerca. Y el Señor no solo quita la causa del sufrimiento, también abre una nueva forma de caminar. Ve en paz. Como si dijera, ya no tienes que respirar desde el lugar antiguo, dejando de moverte bajo el mismo peso interior, sin tener que vivir definida por aquello que te consumió. Puedes salir de aquí de otra manera, puedes caminar de otra forma, puedes mirar la vida desde otra palabra, no desde la herida, sino desde la voz de Cristo. Así es Jesús. No solo resuelve, restaura, más allá de intervenir, consuela. Aparte de tocar el cuerpo, toca la identidad. No solo suelta poder, entrega ternura. Por eso este pasaje no es una simple historia de milagro, es una ventana abierta al corazón del Señor. Es Cristo enseñando cómo trata al que llega cansado, al que sufre en silencio, al que ya no tiene fuerzas para una fe brillante. Y aquí hay algo que no puedes perder. Jesús iba camino a otra urgencia. Había presión, ruido, gente esperando, y aún así se detuvo por ella. Eso significa que el Señor no está demasiado ocupado para tu dolor. Dejas de ser un caso más. No resultas una historia perdida entre millones. No eres demasiado complicado para su corazón. El mismo Jesús que sintió el toque de aquella mujer sigue sabiendo reconocer hoy la fe cansada que se acerca en secreto. Es capaz de detenerse por quien otros no ven y de mirar a una sola persona como si toda la multitud quedara en silencio. Él sigue siendo el Señor que no desprecia el toque débil cuando éste viene de un corazón que ya no quiere seguir lejos de su presencia. Ahora lleva esta historia a tu propia vida. No la mires desde lejos ni la escuches como si solo hablara de otra persona. Pregúntate qué parte de ti lleva demasiado tiempo sangrando en silencio. ¿Qué peso sigues cargando o el dolor que aprendiste a esconder? Identifica la espera que te agotó, la oración que se volvió difícil y esa zona de tu alma que ya no sabe cómo respirar con libertad. Tal vez llevas años arrastrando algo. No lo mismo que aquella mujer, pero sí una lucha larga, una fatiga secreta o un dolor repetido. Es una herida que te ha cambiado por dentro, y quizá lo más duro no es solo lo que te pasa, sino la sensación de que nadie termina de verlo del todo, de entender cuánto te pesa, o de leer las marcas que eso dejó en ti. Escucha esta escena como si hubiera sido escrita para tu momento. Jesús ve al que sufre en silencio y se detiene por el que llega cansado. Él distingue tu toque, aunque todo alrededor parezca ruido. El Maestro no confunde tu necesidad con una interrupción, ni pasa por encima de tu herida como si no importara. El Señor sabe dónde estás y cuánto tiempo llevas ahí. No hagas casa en la herida. No llames normal a vivir siempre con el alma apretada. Deja de tocar otras cosas esperando la vida que solo está en Cristo y evita administrar solo lo que necesita ser entregado al Señor. No sigas sosteniendo con tus manos lo que ya te está rompiendo por dentro, pues hay cargas que no fueron hechas para convertirse en identidad. Ve a Jesús, no cuando ya no tengas miedo, ni cuando entiendas todo. Tampoco cuando tu fe parezca perfecta o tengas una versión más fuerte de ti. Ve como ella, cansado, necesitado, temblando y con la verdad completa. Porque el camino hacia el Salvador no empieza cuando ya estás entero, sino cuando dejas de esconder
que estás roto. No tienes que llegar fuerte a Cristo. Tienes que llegar de verdad. Esa es una de las frases más importantes de esta historia. No fuerte, sino sincero. No impecable, sino verdadero delante del Señor. Porque la mujer no fue recibida por la belleza de su presentación, sino por el corazón de Cristo. Y ese corazón no ha cambiado. La mujer no llegó con una vida ordenada. Llegó con una vida agotada. Sin una explicación perfecta, trajo una necesidad real. No acudió para impresionar a Jesús, sino porque ya sabía que fuera de él no había descanso. Y el maestro no la rechazó ni la humilló. Tampoco la expuso para avergonzarla. La llamó hija, la sanó, la escuchó y la devolvió a la paz. Ese mismo Jesús sigue siendo el mismo. No ha perdido ternura, poder, paciencia ni corazón. Sigue viendo al que llega cansado y recibiendo al que viene sin máscara. Él restaura lo que parecía demasiado roto y llama con una voz que no aplasta al quebrado, pues sigue siendo manso y humilde con el alma que viene a él. Pero esta historia también pide una respuesta, porque puedes admirar a la mujer y seguir lejos, o emocionarte con la escena y seguir tocando otras cosas. Puedes decir que Jesús sana y aún así no traerle tu herida real, o escuchar sobre la fe y seguir escondido en la multitud, sabiendo que Cristo es poderoso sin rendirle lo que más te duele. No te quedes solo mirando, acércate. No te quedes solo oyendo de Jesús, ve a Él. No conviertas esta palabra en un momento bonito, haz de ella una respuesta, una oración o un regreso. Porque hay mensajes que no vienen solo para emocionar, sino para mover el alma de vuelta al lugar correcto, y ese lugar es Cristo. Puedes decirle así: Señor Jesús, aquí está mi cansancio y lo que llevo demasiado tiempo escondiendo. Presento la parte de mí que ya no sabe cómo seguir. No quiero seguir tocando otras cosas para sanar lo que solo tú puedes sanar. Me acerco a ti como estoy, con mi herida, mi necesidad y mi fe pequeña. Detente también por mí. Háblame y devuélveme no solo alivio, sino paz. Esa oración sencilla puede ser más real que muchas palabras bonitas, porque nace de un corazón que deja de huir, y donde esto sucede, la gracia empieza a moverse. Tal vez sin espectáculo ni ruido, quizá lentamente, pero de verdad, porque Jesús no necesita una oración perfecta para responder a una rendición verdadera. Guarda esta frase. Ella tocó el manto de Jesús, pero fue el Señor quien la devolvió a la vida. Así pasa siempre. Nosotros llegamos con lo poco que tenemos y Él responde con la plenitud de lo que es. Si venimos cansados, Él es suficiente. Si estamos temblando, Él permanece firme. Al venir heridos, Él tiene el poder y la ternura para restaurar lo que parecía roto. No tienes que esconder el dolor para que Jesús te reciba. Tienes que traerlo. No tienes que sentirte digno para venir, simplemente tienes que acudir. Sin fabricar una fe impresionante, dirige la poca fuerza que tienes hacia Cristo, porque el poder nunca estuvo en la perfección de aquella mujer, sino en Jesús. Y el descanso de tu alma tampoco nacerá de tu perfección, surgirá de Cristo, de su presencia, de su voz y su misericordia. Nacerá de su poder y de su corazón cuando dejes de poner el centro en tu herida para volver a ponerlo en el Señor. Porque cuando Cristo ocupa ese lugar, incluso el dolor respira distinto, la espera pesa menos y la noche deja un espacio para la paz. Hay algo en esta mujer que debemos mirar con cuidado. Ella no esperó a tenerlo todo claro ni a sentirse digna. No aguardó a que la multitud se apartara, a que el miedo desapareciera o a que su historia fuera menos complicada. Se movió hacia Jesús con la verdad que tenía, y esa realidad era suficiente para empezar. A veces, tú estás esperando demasiado para acercarte. Aguardas a sentir más fuerza, a tener menos dudas o a estar más estable.
¿Esperas entender por qué pasó lo que pasó o arreglar primero una parte de tu vida? Pero Jesús no está llamando a una versión futura de ti. Te está llamando ahora, desde este cansancio, desde esta herida y desde esta verdad que traes hoy. La mujer no tocó a Jesús desde una fe perfecta. Lo tocó desde una fe necesitada. Hay una belleza santa en eso, porque la necesidad rendida delante de Cristo no es una vergüenza, sino una puerta. Es el lugar donde el alma deja de fingir, la autosuficiencia se rompe y la persona reconoce que ya no puede salvarse sola. Y allí, justamente allí, Jesús no se aparta. Quizá durante mucho tiempo pensaste que tu dolor te hacía menos aceptable para Dios, que tu cansancio te alejaba o que la ansiedad cerraba la puerta. Tal vez creíste que tu historia era demasiado larga o tu herida muy complicada, pero esta escena predica lo contrario. La mujer llegó con una necesidad extensa y Jesús no la trató como una carga indeseada, sino como hija. Hija. Esa palabra sigue resonando porque no solo sanó su cuerpo, también sanó la manera en que ella podía mirarse delante de Dios. Después de años marcada por su condición, Jesús la nombró desde el amor. Tras vivir bajo el peso de lo que padecía, el Señor habló una identidad nueva sobre ella. Y cuando Cristo nombra, la herida pierde el derecho de definirte. Tal vez tu vida también necesita ser nombrada otra vez por Jesús. No por lo que falló, lo que perdiste o lo que te hicieron. Tampoco por lo que no pudiste controlar o llevas arrastrando, sino por su voz, por su gracia y por su mirada. Acude a la relación que Él mismo abre, porque cuando el Maestro habla sobre una vida, lo hace con verdad y con misericordia. El mundo suele nombrarte desde lo visible, desde el rendimiento, la fuerza y los logros o fracasos. Te etiqueta desde tu caída, tu herida o tu historia. Pero Jesús ve más hondo. Ve a la persona debajo del dolor, la fe debajo del temblor y la necesidad debajo del silencio. Él percibe la vida que todavía puede ser restaurada por su poder. Por eso esta historia no solo habla de sanidad, habla de mirada, de dignidad, de pertenencia y de una mujer que no quedó perdida en la multitud. Habla de un Jesús que no solo deja salir poder, sino que se detiene, pregunta, escucha, nombra y envía en paz. Ese es el Señor al que estás siendo llamado hoy. Quizá tu alma necesita precisamente eso. No solo una solución rápida, sino ser mirada por Cristo. Más que un alivio temporal, requiere ser llamada de vuelta a la paz. No solo que algo externo cambie, sino que la voz de Jesús vuelva a ordenar lo profundo, pues hay heridas que empiezan a sanar cuando el Señor vuelve a ocupar el centro. Y si este mensaje está trayendo descanso a tu alma, quédate cerca. Suscríbete para seguir escuchando relatos y palabras de Jesús para el alma cansada, para la fe herida o para quienes necesitan recordar que Cristo no pasa de largo. Aquí buscamos volver una y otra vez al Señor que restaura lo que parecía perdido. Y tal vez la circunstancia no cambie hoy de golpe. Quizá no entiendas todo esta noche o sigas teniendo preguntas mientras la espera continúa. Pero si el Salvador entra en el centro, ya no estás en el mismo lugar, porque no es lo mismo sufrir lejos de Jesús que hacerlo acercándote a Él, ni cargar en soledad que traer la carga al Señor. No es lo mismo esperar desde la desesperación que hacerlo bajo la mirada de Cristo. No es igual llorar sintiendo que nadie ve, que llorar delante del Señor que se detiene. No es lo mismo tener una herida escondida que ponerla bajo la voz de aquel que puede llamarte hija, hijo amado o restaurado. Por eso no retrocedas ahora. No vuelvas a perderte entre la multitud ni a esconder la verdad diciendo que no pasa nada si por dentro sabes que sí. No vuelvas a llamar normal a lo que te está apagando ni a tocar sustitutos esperando que hagan lo que solo Cristo puede hacer. Si has oído hablar de Jesús, muévete hacia Él. A veces,
El primer paso parece pequeño. Una oración corta, una lágrima o un silencio sincero. Tal vez una frase escrita, un comentario o un momento donde dejas de defenderte delante de Dios. No parece gran cosa, pero puede ser el principio de una rendición verdadera. Y cuando el alma se rinde a Cristo, algo santo empieza, aunque todavía no se vea todo completo. Si esta palabra está hablando de tu vida, no la cierres como si fuera solo contenido, ni la dejes pasar como una emoción más. Haz de ella una respuesta y dile al Señor la verdad, aunque sea con pocas palabras o con la voz temblando. La mujer no llegó con belleza espiritual, llegó con necesidad y Jesús la recibió. Puedes decir: Jesús, aquí estoy, esta es mi herida y esto es lo que he escondido. Señor, esto es lo que me pesa y ya no quiero seguir tocando otras cosas. Quiero venir a ti de verdad. A veces, una oración así abre más camino que muchos discursos, porque no nace de la apariencia, sino de la verdad. Y donde hay verdad delante de Cristo, hay espacio para la gracia. Donde hay rendición, hay comienzo. Donde hay una mano extendida hacia Jesús, hay esperanza. No porque la mano sea fuerte, sino porque el Señor lo es. No porque tu fe sea impecable, sino porque aquel al que vienes es fiel y sabe detenerse por quien acude a él. Esta escena también nos enseña a mirar a otros, porque hay mucha gente sangrando en silencio. Personas que parecen bien porque responden, trabajan y sonríen, diciendo que todo está en orden, pero por dentro llevan años en batalla. Quizá necesitan volver a oír hablar de Jesús, como aquella mujer lo oyó cuando todavía quedaba una llama. Si conoces a alguien así, envíale este mensaje, no para presionarlo ni explicarle todo, sino para recordarle que Jesús sigue pasando cerca, que ve al que otros ignoran y recibe al que llega cansado. A veces, los milagros empiezan así, cuando un corazón agotado vuelve a escuchar el nombre correcto. Y si esta palabra habló a tu corazón, quédate cerca. Suscríbete para seguir escuchando relatos y mensajes de Jesús para el alma fatigada o herida, para quienes necesitan recordar que Cristo todavía se detiene por los que vienen a Él. No porque este canal sea el centro, sino porque necesitamos volver una y otra vez a la voz del Señor. No tienes que llegar fuerte a Jesús, tienes que llegar de verdad. No tienes que esconder el dolor, tienes que traerlo. Deja de sangrar en silencio como si nadie pudiera verte. Jesús ve, oye, se detiene y restaura. Y cuando Él lo hace, la historia cambia. No dejes que tu herida sea tu último nombre. No dejes que el cansancio sea tu identidad, ni que los años difíciles decidan lo que Cristo puede hacer. La mujer llevaba 12 años, pero un encuentro con el Maestro fue suficiente para abrir una historia nueva. Ningún dolor es demasiado largo para quedar fuera de su mirada. Cristo sigue siendo suficiente. Suficiente para el cansado, el culpable o el que llora. Es bastante para el que viene con poca fuerza o para quien ya no sabe cómo orar después de llevar tiempo tocando puertas que no sanan. Él no es una opción más. Él es el Señor. Vuelve a Él, con lo que tienes y con lo que eres, con lo que no sabes explicar, lo que te pesa, te avergüenza o todavía sangra. No porque llegar sea fácil, sino porque lejos de Cristo, el alma no encuentra descanso verdadero. La mujer lo entendió y por eso atravesó la multitud. Tal vez hoy tu multitud es interior. Quizá nadie te está empujando por fuera, pero por dentro hay voces, miedo, vergüenza, duda o desánimo. Todo eso intenta detenerte, pero escucha esto. Ninguna multitud es más fuerte que el Salvador cuando tu corazón decide moverse hacia Él. Ve a Jesús, aunque sea con poca fuerza. Y antes de terminar, quédate con esta verdad. Ella tocó el borde del manto, pero Jesús tocó el centro de su vida. Ella buscaba sanidad, pero recibió paz. Llegó temblando,
pero se fue llamada hija. Vino escondida, pero salió restaurada. Así es Cristo. Da más profundo de lo que pedimos y ama más fielmente de lo que imaginamos. No tienes que vivir escondido en la multitud. No tienes que seguir llevando la herida sin nombre, ni pensando que Jesús solo se detiene por otros. Esta historia muestra el corazón del Señor, que sigue siendo el mismo. Manso, cercano, poderoso y tierno. Él es capaz de detenerse por una sola alma cansada. Así que ven. No cuando estés fuerte, ven de verdad. No cuando todo esté ordenado, ven con tu caos. Sin saber orar perfecto, ven con tus pocas palabras. No cuando ya no duela, ven con el dolor. Porque el mismo Jesús que se detuvo por aquella mujer sigue siendo el Señor que ve al que sufre en silencio. Y cuando Él se detiene, la historia cambia.